Vamos a ver ahora el entorno de las organizaciones, definiendo como una organización a dos o más personas, entonces que a través de la utilización de los recursos trabajan juntas y en pos de lograr un objetivo. Esto lo vimos en la primera parte de la presentación. Estas personas van a tener que estar clasificadas de acuerdo a las habilidades, a los conocimientos para poder colocarlas en los diferentes departamentos, ¿sí? Cada departamento, cada función va a tener que tener un perfil determinado, ¿sí? Un perfil técnico, perfil humano, ¿sí? Un perfil de puesto. Entonces, para esto va a haber que colocar, hacer un reclutamiento de personal de acuerdo al perfil diseñado, ¿sí? Es importante la coordinación, ¿sí? La coordinación entre los departamentos, entre las diferentes gerencias, para ver de qué manera fluye la tarea, ¿sí? Con lo cual entonces es importante definir formalmente, ¿sí? Mediante una estructura formal, las funciones y responsabilidades de cada uno de ellos. A su vez, las organizaciones tienen un entorno, ¿sí? Está rodeada por un primer anillo entorno o compuesto por competidores, clientes, proveedores que son los que interaccionan con la empresa, ¿eh? Y un segundo entorno, así como hemos visto en mercadotecnia, en este caso compuesto por diferentes elementos tecnológicos, culturales, internacionales. Vamos a ver ahora qué es una estructura mecanicista y una estructura orgánica. Acá entra en juego el entorno, digamos, en cuanto a la incertidumbre. ¿Mm? Si es un entorno más predecible, que sabemos, o sea, ¿qué queremos decir con esto? Queremos decir que el mercado es más predecible en cuanto a la demanda, en cuanto al comportamiento, que sigue un patrón, ¿sí? Que es conocido, que no tiene muchas fluctuaciones, que podemos hacer un plan de ventas teniendo en cuenta los antecedentes históricos, las ventas anteriores, ¿sí? Por supuesto afectado por un tipo de factor debido a cuestiones político-económicas, pero llevan una cierta tendencia. Entonces, para ese tipo de escenario, digamos, más predecible, las llamadas estructuras mecanicistas tienen más posibilidades de éxito. Cuando el entorno es más turbulento, ¿sí? Menos predecible, es aquí donde las empresas del tipo orgánicas pueden ser las que mejor se manejen en ese tipo de entorno. ¿Qué es una estructura mecanicista entonces? Bueno, esta estructura mecanicista está asemejada o está referida al comportamiento de una máquina, ¿sí? Digamos, funcionan siempre de la misma manera, son más formales, ¿sí? No hay muchos cambios, son rígidas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el entorno las hace de esa manera, un entorno más predecible, con lo cual una vez que funciona de una determinada manera es muy difícil cambiarlas, ¿sí? Las tareas están muy bien definidas y junto con los procedimientos, cada cual sabe lo que tiene que hacer, está muy bien estandarizados los procedimientos, ¿sí? No hay muchas posibilidades de cambio, ¿eh? Entonces, hay una jerarquía que es la que controla, ¿sí? La que da las directivas, y esta, en cuanto a la amplitud de los cargos, o sea, la amplitud de cargos es reducida. O sea, ¿esto qué lleva? Lleva a que el empleado se especialice en lo que está haciendo, ¿sí?
Entonces, el rango de acción es bastante acotado. En cuanto a las organizaciones o estructuras de tipo orgánica, a diferencia de la mecanicista, que dijimos que era más rígida, que era más difícil que introducir un cambio, es un comportamiento, en estas orgánicas son más flexibles, se adecuan más a cambios, ¿sí? Digamos, a cambios en cuanto a ventas, a tipo producto, a gusto del consumidor, ¿sí? Orgánica, bueno, así como la otra se asemejaba a una máquina, esta se asemejaría digamos, a un organismo vivo, ¿sí? Por eso, digamos, la diferencia entre mecanicista y orgánica. Aquí son más, a ver, les puedo comentar que serían más flexibles, más cálidas, uno recibiría, digamos, un trato diferente, mucho más cálido que en las mecanicistas, ¿sí? Digamos, es otro tipo de ambiente, ¿sí? Estos pueden ser, por ejemplo, empresas creativas, de publicidad, empresas de diseño, empresas eh, de internet, ¿sí? Digamos, habrá ejemplos como Google, ¿sí? De ese estilo, donde se da libertad, digamos, a libre pensamiento. No quiero decir con otra no, pero digo, es un ámbito más propicio para aportar ideas, es mucho más flexible, ¿sí? Inclusive los trabajadores en este caso se pueden autodirigir, no es necesario, digamos, esperar que el jefe le dé la orden, sino que directamente en muchos casos, si el jefe no está, no está en ese momento, los mismos trabajadores pueden tomar la iniciativa de hacer el trabajo, tipo, se autodirige, entonces no esperan, en este caso, la orden determinada, sino que ellos lo van haciendo. En cuanto para diseñar una organización, tenemos que analizar 4 pasos. Esto dijimos, el punto 1, que es asignar responsabilidades y tareas a cada uno de ellos, ¿sí? O sea, no podemos, cuando ustedes hagan un organigrama, ¿sí? Si tienen que plantear un organigrama, no pueden libremente, alegremente ir poniendo los llamados ravioles, esos cuadraditos que ustedes ven distribuidos en el plano, ¿sí? Cada uno de esos es un puesto, ¿sí? Entonces, cada puesto de esto tiene un costo, ¿sí? Además del costo, digamos, tiene que tener una justificación. Cada uno de esos puestos tiene que tener una justificación. Por supuesto que hay puestos que generalmente están siempre en una empresa, como es compras, ventas, en mínimo tiene que estar. Puede estar o no producción, tiene que estar administración. ¿Sí? Hay muchos que son clásicos. Cuando la empresa cada vez más grande, va a tener mucha más cantidad de puestos, ¿sí? Lógicamente. Una vez que tenemos asignadas las responsabilidades y tareas de los departamentos, tenemos que ver qué comunicación, qué relación hay entre ellos, cómo se comunican entre ellos. Luego podemos agrupar una serie de puestos en un departamento. No podemos tener cada cuadradito, cada raviolcito, distribuidos digamos, libremente, sino que hay que unirlos, hay que aglutinarlos y formar diferentes departamentos, departamento de compras, de venta, de producción, administración, recursos humanos, ¿sí? Y ver qué mecanismos entonces tenemos de coordinación e integración entre estos diferentes departamentos. Eso es fundamental para que sepamos ante un input, ¿no es cierto?, ante un reclamo, ante alguna acción que haya que tomar la empresa, quién se hace cargo y qué recorrido hace, por ejemplo, a ver, una orden de compra, ¿por dónde pasa? Bueno, por compras, después por producción, quién autoriza, ¿sí? Bueno, todo ese circuito de información en una empresa tiene que estar bien definido, ¿sí?
En cuanto al diseño, también siguiendo con el tema del diseño, bueno, hay una jerarquía de arriba hacia abajo, en el cual, ¿qué cantidad de niveles podemos tener en un organigrama? Bueno, si tenemos diferentes niveles, tenemos varios niveles entre el puesto superior y el inferior, estamos en presencia de lo que se llama una organización alta. Organización alta, con lo cual tenemos muchos niveles entre la primera línea de la empresa hasta la última. Podemos tener 4, 5, 6 niveles. ¿Sí? Cada nivel representa justamente un nivel en la organización. ¿Sí? Por otro lado, si tenemos pocos niveles, estamos en presencia de lo que se llama una organización plana o chata, que hay una cabeza y abajo están todos los puestos, con lo cual no hay mucha coordinación, sino que el poder radica en la cima y no hay puestos intermedios como no sé, supervisor, coordinador, ¿sí? Directamente va de la base a la cima, quizá haya uno o dos niveles solamente. Entonces, esta es una organización, sería de ese tipo plana, ¿sí? Pocos niveles. Podemos también, en este caso, clasificar las organizaciones de esta manera, entre funcionales, divisionales y matriciales. Las funcionales están muy centralizadas, ¿sí? La administración media se encarga de las operaciones, de la organización, y las inferiores, como hemos visto antes, de las tareas operativas. ¿Sí? Actúan en ambientes estables. ¿Se acuerdan que hemos visto recién de las mecanicistas? Bueno, estas funcionan en ambientes estables, manejan pocos productos, ¿sí? Pocos productos. A ver, vamos a ver ahora cómo se representa. Bueno, es la representación de este tipo de organización es la que usualmente ustedes pueden llegar a ver. Acá radica la cima, digamos, el presidente, la jerarquía, primer nivel. Segundo nivel, como decía recién, los directores. ¿Sí? Tercer nivel, gerentes. Estos gerentes se pueden aquí, por supuesto, esta línea está cortada acá, cortada acá y cortada acá porque sigue también estas dos gerencias. ¿Sí? Acá tendríamos, a ver, hasta ahora un nivel, dos niveles, tres niveles. ¿Sí? Cada una de estas son áreas. Administración, acá va a haber otra serie de puestos. Producción, puede haber un jefe de producción. ¿Sí? Acá en el director de ingeniería tenemos un gerente de proyectos, un gerente de instalaciones. Y acá tenemos un director de mercadotecnia. Esta es una representación de una organización de tipo funcional. Cada uno de estas o cada una de estos departamentos representan ¿qué? Una función, ¿sí? Una función determinada. Las organizaciones divisionales justamente se clasifican por divisiones. Apuntan al mercado, están divididas justamente por divisiones, o también llamadas departamentos. Y lo que puede ocurrir es que haya una duplicación de puestos. ¿Sí? Puede ser que una empresa nazca como una estructura funcional y quizá pueda llegar a tener en un área una estructura divisional. A ver, vamos a ver cómo se representa. Se representa de esta manera. Fíjense que acá tenemos también los niveles, ¿no? Presidente, dirección. Y acá hay departamentos. Pero fíjense que, ¿por qué es divisional? ¿Sí? Anteriormente vimos que se dividía acá por funciones. Ingeniería, administración, cada una de estas era una función. ¿Se acuerdan? Era función acá, función y función. Acá están clasificadas o divididas por divisiones. ¿Qué es una división? Bueno, una división puede ser desde el punto de vista por producto o por tipo de producto. ¿Qué es esta justamente? Este ejemplo. Acá está dividido por tipo de producto. Plásticos. Acá productos elastómeros y acá productos madera.
O sea, esta estructura que acá sí tenemos funciones, ¿ven? Tenemos ingeniería, producción, mercadotecnia, finanzas y administración. Entonces acá también va a haber, se va a duplicar seguramente, no sé si en todas, pero quizá en algunos puestos, acá haya una ingeniería acá y una ingeniería acá. Entonces habría 3 ingenierías, ¿sí? Entonces por cada división yo podría copiar esto, yo podría copiar esto que está acá, ponerlo acá y ponerlo acá. O solamente utilizar, a ver, mercadotecnia y administración y tener acá una mercadotecnia y una administración. ¿Sí? Entonces se duplica en ese caso mercadotecnia y administración. ¿Sí? Pero la clasificación acá es por divisiones. Yo puedo tener una división por producto, puedo tener una división desde punto de vista geográfico. Yo puedo decir acá división zona sur, división zona norte, división zona oeste. Y hacer toda una estructura. ¿Sí? Esto, por supuesto, cuando es por división es porque las cantidades que se están manejando son importantes. O sea, podemos empezar quizá con una estructura funcional y quizá el hecho mismo del mercado que me requiera mayor demanda haga que la producción eh, se desordene el stock. Entonces, con lo cual quizás me prefiero, en vez de tener una sola producción, por ejemplo, para estas 3 divisiones, digo, no, es muy complicado, son demasiados, muchos productos, entonces lo que hago es, bueno, divido por tipo de producto, en este caso, y digo, bueno, hago una mini empresa, una mini estructura por cada uno de estas divisiones. Entonces voy a tener una ingeniería de plástico, una producción de plástico, una mercadotecnia de plástico. Y si pudiera duplicar acá y acá la estructura, sería cada uno de estos puestos correspondería a esta división. ¿Sí? Cada uno de estos puestos a esta división. Son independientes. Están divididos en este caso, por producto. Entonces habría replicado productos que serán referidos a cada una de las divisiones. Por último, en cuanto a la estructura, tenemos la matricial. En este caso, la matricial sería una estructura que superpondría la estructura funcional con la divisional. ¿Sí? Se puede aplicar de manera permanente o temporal, ¿sí? Para un proyecto. ¿Sí? Aquí sí puede pasar que haya un mismo puesto de una estructura funcional y un mismo puesto de una estructura divisional. Entonces ahí hay una disyuntiva. Si hay 2 mercadotecnia, por ejemplo, superponemos el gerente de mercadotecnia de una estructura funcional y el gerente de mercadotecnia de una estructura divisional, hay 2 gerentes de mercadotecnia. Bueno, ¿quién manda más? Bueno, ahí, digamos, lo que se recomienda es que se aplique cuando la estructura, la empresa es una empresa adulta. ¿Esto qué quiere decir? Que no haya estos problemas de ego entre 2 puestos, idénticos puestos, pero de distintas divisiones. Y que no haya que recurrir, digamos, a una instancia superior para dirimirlo. Por eso acá se dice que tiene que estar recomendada aplicable para lo que son organizaciones adultas. ¿Cómo sería la representación? Es esta. Acá tenemos una estructura funcional, mercadotecnia, producción, ingeniería, administrativo, y acá tenemos una división. Acá hicimos unidad de negocios 1 y 2. Bueno, la unidad de negocios 2, ¿sí? Que sería una de las divisiones. Fíjense que acá se cruza la estructura de la división con un área de la funcional. O sea, acá se está cruzando la parte de mercadotecnia de la parte funcional con una divisional. Esto quiere decir que acá este gerente de mercadotecnia va a tener que convivir con el gerente de mercadotecnia de la divisional. ¿Sí? Entonces, esta es la estructura
matricial, superposición de divisional con funcional. Bien, ustedes van a encontrar a partir de aquí una teoría, teoría de la administración científica. Van a ver a Taylor, ¿sí? Que quizá lo hayan visto, de Ford, ¿sí? Henry Fayol, ¿sí? Teorías de elementos de la teoría de la administración, ¿sí? Comparativas, Taylor Fayol, perdón. Teoría de la burocracia, Max Weber, ¿sí? Es teórico, ¿sí? Hasta aquí. Lo importante que, o sea, a partir entonces de las matriciales, ustedes tienen que leerlo y estudiarlo para la cursada, para el parcial. A partir de acá, lo pueden leer, es bueno que lo lean, pero esto entra en el final. ¿Sí? O sea, a partir de esta diapositiva, en adelante, lo tiene que saber para el examen final, el que vaya a final. ¿Sí? Y en la cursada, vamos a tomar, o entra como tema, hasta esta diapositiva, que es la estructura matricial.